Muy buenas noches, esto es Índice Económico. Soy Marilena Vega y me da muchísimo gusto compartir micrófonos con Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches a usted. Buenas noches, mucha información, quédese con nosotros. Comenzamos. El síndico del concurso mercantil de FICREA solicitó ya autorización al juez concursal para pagar 172 millones de pesos a los ahorradores, equivalente al 3% sobre su capital, lo cual sería un tercer pago a los ahorradores defraudados y 15% de lo perdido. Y aunque aún no hay fecha definida, los abogados que llevan el caso buscarán que sean los próximos 6 meses. Este viernes comienza el periodo de sesiones en el Congreso y analistas económicos prevén que tanto el presupuesto de ingresos como de egresos se mantenga bajo una política de ahorro, donde no se relaje el esquema fiscal, pero tampoco haya nuevos impuestos. El próximo 10 de septiembre es la fecha límite para que el Congreso defina quién será el nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien ratifique al actual comisionado presidente Gabriel Contreras. También este fin de semana comenzará la segunda ronda de negociaciones del Telecán y precisamente la sede será en México. Y más allá de los tuites que ha hecho el presidente Donald Trump, el foco rojo es la propuesta del sector agropecuario en Florida, que busca hacer más expedita la aplicación de medidas de protección con base en temas de estacionalidad y regionalización, asegura Luz María de la Mora, directora de LLM Consulting. Una de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto es la reforma laboral. Sin embargo, sufre muchos atrasos. Veamos el siguiente trabajo. El 24 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política en materia de justicia laboral y que tiene como fecha para su aplicación febrero del 2018. Los cambios en las instancias de derecho laboral son trasladar la justicia laboral a tribunales dentro del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas según el caso, desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, ordena la creación de un organismo público descentralizado que a nivel federal se ocupará de la conciliación, registro de contratos colectivos y todos sus procesos administrativos. A nivel local, ordena la creación de centros de conciliación. Las sentencias y resoluciones deben observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Dicha transformación en las instituciones, así como en el gremio de abogados y organismos, representará un cambio de reformas y gastos extras para hacerlos funcionales, eficaces y eficientes. De verdad, ¿esto hará que la aplicación de la justicia laboral para empresas y empleados sea equitativa y expedita? Una verdadera reforma en materia laboral. Esto es lo que veremos el próximo año. Para platicar de este tema nos da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa de Índice Económico al abogado Carlos de Buen, director general de Buffet de Buen. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Gracias, Marilena. Gracias, Darío. Encantado. Muy buenas noches. Carlos, se está manejando nuevamente una reforma laboral. ¿Veremos nuevamente un parche o de qué se trata? Bueno, hay un aspecto sumamente importante que es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que podemos decir que eso ya es un hecho porque es una reforma constitucional. Lo que todavía no se acaba de definir es cuándo entrarían en funciones los nuevos jueces de trabajo, porque la propia reforma constitucional señala un año de plazo, el que ahora se cumplirá en febrero, el 24 de febrero, si mal no recuerdo, del 2018, pero para hacer los ajustes legales. Los ajustes legales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de los estados, podrían dar otros plazos en otros artículos transitorios para su instrumentación. O sea que va para largo la implementación de la reforma, la tan llevada y traída reforma laboral, todavía le cuelga un rato. Puede ser, puede ser. En realidad yo quiero ser más optimista y pensar que no va a ser tan a largo plazo, pero pues hay casi un convencimiento general de que no tenemos los instrumentos, los recursos, en fin,
para que ese día, o porque ese es el plazo máximo, o antes de esa fecha ya podamos tener tribunales laborales dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Qué es lo que no tenemos todavía a fin de poner ya en operación esta reforma? Bueno, aquí la pregunta es muy interesante porque nos lleva también a dos cuestiones. Una, que se ha manejado que no hay recursos para pagar al mismo tiempo las juntas de conciliación y arbitraje que tendrían que terminar con sus asuntos y los nuevos juzgados laborales que empezarían con asuntos nuevos, pero esto no es cierto. La reforma constitucional es muy clara en el sentido de que en donde se encuentren los asuntos, las juntas se los tendrán que pasar a los jueces o a los tribunales del Poder Judicial. Entonces no hay una subsistencia de los dos órganos y por lo tanto un gasto doble de recursos. Entonces ahí me parece que no habría tampoco, inclusive hasta físicamente podría haber arreglos para que los locales que hoy ocupan las juntas de conciliación y arbitraje pues sean los mismos que ocupen los jueces, los tribunales, y haya un acuerdo pues entre los órganos correspondientes para ello. ¿Estamos hablando de tribunales especializados, como sucede ya en materia de telecomunicaciones y competencia económica? Así es. Ahora, en materia federal se dice, pero yo creo que no es un tema tan importante, que los sueldos de los jueces de distrito, que sería el primer nivel, digamos, para atender los asuntos laborales, son superiores a los sueldos de los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje. Pero yo no creo que el impacto sea tan fuerte como para retrasar la reforma. Oye, Carlos, parece ser que la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje será como la panacea. O sea, eso va a hacer que los procesos se acoten, que ya no haya corrupción, que mejore la relación laboral con los patrones. ¿Esto es así? O sea, parece ser que es así. No es así. Digo, ese es un punto de vista demasiado optimista. Ojalá yo lo tuviera. Estaría encantado de la vida, pero no. Se va a quitar el tripartismo, que es uno de los puntos, digamos, más delicados y más odiosos, digamos, de la jurisdicción laboral, y también la dependencia directa del Poder Ejecutivo. Pero si yo les pregunto a ustedes, los jueces son absolutamente autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, y yo podría poner aquí en la mesa asuntos donde la propia Suprema Corte ha resuelto en contra de derecho. ¿Por qué? Porque está defendiendo los intereses del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay ninguna garantía de que el paso de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados... Entonces, ¿cuál sería el beneficio de esta reforma laboral? Insisto, el tratar de romper esa dependencia y eliminar el tripartismo, porque ahí sí la presencia de los representantes de capital y trabajo, como se les llama, no abona nada. Entonces, por lo menos estamos quitando dos obstáculos. De ahí a que tengamos jueces bien preparados, honestos, con procedimientos rápidos, etcétera, todavía hay un paso enorme. Este es un paso necesario, sí, es muy valioso, pero insuficiente por sí solo. ¿Qué otros aspectos destacarías de esta reforma estructural? Bueno, no hemos sabido nada de qué ha pasado con esa reforma, salvo el proyecto presentado, me parece que abril o algo así, de 2016. Se habla que esta reforma ha sido mucho también presiones por los tratados comerciales, por la presión que existe del extranjero, de que debe de haber mayor flexibilidad en materia laboral y que no ahogue al sector empresarial. Sí, yo creo que es un hecho. Se habla, pero nadie dice que no. Yo he comentado esto en foros donde ha habido representantes del Poder Ejecutivo y nadie me ha dicho que no sea cierto. O sea, yo doy por hecho que efectivamente en las negociaciones para el Tratado Transpacífico se le exigió a México terminar con las juntas de conciliación y arbitraje y terminar con los contratos colectivos de protección patronal. Y de ahí derivan los dos decretos o los dos proyectos que envía al Congreso el presidente Peña Nieto en su momento. Esto para mí es un hecho. Ahora, se cae el tema del Tratado Transpacífico. Pareciera que, digamos, lo que se convino en ese tratado se podría proyectar al Tratado de Libre Comercio, que hoy se está volviendo a negociar, pero no hay nada claro en ese sentido tampoco. ¿Qué es el origen? Sí. ¿Que ya es irreversible? También.
porque ya tenemos la reforma constitucional aprobada. Pues parecería que esta tan cacareada reforma laboral pues se está quedando muy corta, Carlos, porque mira, dices que la desaparición de ¿Juntas de conciliación? De las juntas de conciliación, vamos a ver en un año si se logra implementar. Después está pues todo el tema relacionado con lo que acabas de discutir, o que acabamos de discutir. O sea, es un tema que nos está quedando a deber la reforma, si la comparamos con otras reformas estructurales, como la de telecomunicaciones o como la de competencia económica o la financiera. Es una reforma difícil porque enfrentas distintos sectores y bueno, ni siquiera es que estés enfrentando al sector obrero con el sector patronal como tal. Ahora hasta pareciera que estamos jugando papeles distintos porque Coparmex, por lo menos, que me parece que tiene uno de los mejores presidentes que ha tenido en su historia, si no es que el mejor, Gustavo de Hoyos, uno de sus primeros discursos o de sus primeras demandas es tenemos que subir los salarios. Y claro, porque como decía Henry Ford, hablando de la industria automotriz americana, le preguntaban, ¿por qué paga usted salarios tan altos? Bueno, porque alguien me tiene que comprar mis coches, ¿no? Pero aquí quisiéramos que el empresario de junto pagara salarios altos para que sus trabajadores me compraran mis productos, pero yo no pago salarios altos porque yo quiero más ganancias. Y el sector obrero tradicional en la CTM, en fin, pues defiende no los intereses de los trabajadores, sino los intereses de los sindicatos. Y gran parte de los intereses de los sindicatos son los contratos de protección, pues que han enriquecido a los líderes de una manera pavorosa. Además, terminándose las juntas de conciliación, se conforma un organismo omnipotente, o parecería que así, que va a decidir hacia dónde va, ¿no? Y no se le va a poder negar nada, o prácticamente nada. Bueno, la idea es que todavía no tiene nombre. Así es, pero la idea es que al pasar al Poder Judicial esto se quiten un poco las presiones. Pero habría temas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que nadie la ha tocado, ni han prometido tocarla, ofrecer tocarla. Ahora tuvimos un caso, yo digo que patético, porque el sector patronal a través de la Coparmex dice hay que aumentar los salarios tanto por ciento. Ya no voy a hablar de números, pues no recuerdo, 30 o algo así. La CTM de repente se acuerda que es un sindicato y dice, no, pues si los patrones dicen 30, yo digo 40. Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se integra por unos y otros, y la representación del gobierno, logra un incremento del 9%. Es decir, por abajo de lo que las dos partes directamente interesadas habían propuesto. Esas son las magias del corporativismo. Al final, ¿qué se impuso? El criterio del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, del gobierno federal, pues. Pues Carlos de Buen, director general del bufete de Buen, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. María Elena, muchas gracias por haber estado aquí también, igual a usted. Gracias por su compañía. Los esperamos el próximo miércoles a las 22:15 horas aquí en Índice Económico ADN 40. Hasta entonces.